Carolina Barrero pide respaldo para que no se perpetúe en Europa la mentira totalitaria cubana. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal y mantenerte con nosotros hasta el final del video. Representantes del Partido Popular en España sostuvieron una reunión con la historiadora del arte y activista cubana Carolina Barrero, quien pidió apoyo a todas las fuerzas políticas para acabar con la propagación del régimen de La Habana en Europa. De acuerdo con una nota de prensa del PP de Madrid, el encuentro tuvo lugar en el marco del compromiso de los populares con la promoción de los derechos humanos y las denuncias a cualquier violación de libertad en Hispanoamérica y para estrechar lazos entre la comunidad hispano-cubana en la isla y los cubanos en Madrid y el resto de España. El vicesecretario del PP del País Vasco, Carlos García, presente en el intercambio, insistió en la importancia de la labor de los cubanos que desde España defienden la democracia y la libertad. Para Cuba, para García, la lucha de los activistas cubanos los impulsará a impedir que alcancen el poder totalitario que apoyan a la dictadura cubana y que aspiran a imitarla. García acusó a los socios del sanchismo del presidente socialista Pedro Sánchez de ser cómplices de la dictadura cubana. En ese sentido, García mostró apoyo del Partido Popular Vasco a los cubanos defensores de la democracia y contra una dictadura totalitaria que ampara y apoya a asesinos etarras. Nos comprometemos a poner freno a más de 40 millones de subvenciones que han desviado de los impuestos de todos los vascos para apoyar el régimen totalitario de Cuba, añadió en un mensaje a través de su cuenta en la red social X. Barrero dijo que activistas cubanos piden al gobierno de España el cese de las políticas complacientes con el régimen castrista. Para ello necesitamos el apoyo de todas las fuerzas políticas. Ahora que conocemos del envío de combatientes cubanos al frente ruso con evidente implicación de la élite militar en el poder, no queda lugar para la parcialidad política ni para el silencio benefactor. Cuba no ha de ser un asunto más que la querella ideológica, sino un asunto de Estado, para que las instituciones españolas se pongan del lado de la verdad y la justicia y no se perpetúe en Europa la mentira totalitaria que acompaña al mito de la revolución, añadió Barrero al ofrecer detalles de la reunión. Gracias al PP de Madrid y en especial a Carlos García y a Javier Hurtado Mira, secretario de Madrileños en el exterior del PP de Madrid, por verlo así y actuar en consecuencia. Gracias por el apoyo a la causa de la libertad. Esperamos que España se posicione claramente del lado de las fuerzas democráticas cubanas en este momento tan clave de nuestra historia, dijo Barrero. No podemos tolerar ni un solo día más los acuerdos, dice el eurodiputado José Ramón Bauzá. El eurodiputado español José Ramón Bauzá exigió asistencia sanitaria urgente y la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y la de los 2.066 presos políticos que viven secuestrados en las cárceles del régimen. Dijo en un video publicado en su cuenta de X, pidió asimismo que la Unión Europea deje de financiar la represión en Cuba. Demandó al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, que exija a las autoridades cubanas que permitan las manifestaciones y se abstenga de ejercer la violencia. Dijo además de reclamar a Borrell que se pronuncie públicamente a favor de la sociedad civil cubana. Suspendamos inmediatamente el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. No podemos tolerar ni un solo día más los acuerdos con criminales, subrayó Bauzá. Cuba reclama democracia, Cuba exige libertad, concluyó el eurodiputado del Partido Ciudadanos. José Ramón Bauzá fue uno de los políticos que pidió a las autoridades cubanas una prueba de vida de Ferrer cuando se temía su muerte hace una semana. ¿Cuántos más tienen que morir para que nos demos cuenta de que los criminales como Díaz-Canel no se negocian? Así lo pregunté a Borrell, escribió en su cuenta X el 18 de marzo. En el mismo video, la activista cubana Rosa María Payá aseguró que Díaz-Canel y los Castros están asesinando lentamente. Un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina enviaron una carta al Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo del diálogo político y cooperación. El acuerdo no ha conducido a mejoras de la situación de los derechos humanos en Cuba. La dictadura comunista en Cuba ha negado a su pueblo los derechos y libertades civiles más básicos durante más de 6 décadas, señalaron los firmantes del documento promovido por el diputado sueco Björn Söder. Ante
En los últimos días de febrero, el Parlamento Europeo condenó por amplia mayoría y en los términos más enérgicos las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos perpetrados por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes. Asimismo, reiteró su llamado al Consejo de la Unión Europea para que aplique las sanciones globales en materia de derechos humanos contra los responsables de las persistentes violaciones en Cuba. Negar la represión en Cuba es negar la realidad, una realidad que ha empujado a millones de personas a abandonar sus hogares y mantiene a miles de cubanos encarcelados sin haber cometido delito alguno. Es inadmisible que los responsables de estas atrocidades no sean sancionados por la Unión Europea, reprochó el diputado Gabriel Mato del Partido Popular Europeo en un debate previo a la votación. El acuerdo del diálogo político y cooperación que fue firmado en la Unión Europea y el gobierno cubano el 12 de diciembre de 2016 fue aprobado el 5 de julio de 2017. Posteriormente, todos los Estados miembros, excepto Lituania, han ratificado el acuerdo. Hice lo que tenía que hacer. Vuelve a decir, nuestra política no es de bloquear el diálogo por la situación política de Cuba, sino de aprovechar las posibilidades que nos da este acuerdo. No todo el diplomático es el megáfono, dijo en junio de 2023 el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Política y Seguridad, Josep Borrell, luego de viajar a La Habana o reunirse con Miguel Díaz-Canel y ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación.